Hagamos un ejercicio. Imagina que estás recostado junto a la piscina de un hotel de lujo en Las Vegas. Bebida fría en la mano, sombrilla sobre tu cabeza, el día perfecto. Y de pronto empiezas a oler algo raro. Algo que tu cerebro tarda unos segundos en reconocer, porque no tiene ningún sentido. Es tu propio cabello. Quemándose. No es una exageración. Le pasó a una persona real, en un hotel real, en pleno 2010. Y casi no lo cuenta. Pero esa no es la parte más perturbadora. Lo verdaderamente escalofriante es que los ingenieros que diseñaron el edificio ya sabían que esto iba a ocurrir, y se quedaron callados. Nadie movió un dedo hasta que los huéspedes empezaron a salir literalmente quemados. Esta es la historia del Hotel Dara, el edificio que, sin un solo láser, sin una sola arma, aprendió a quemar a las personas que pagaban por hospedarse en él. Y quédate hasta el final, porque vas a entender algo todavía más incómodo. Que el arma invisible que casi cocina a ese hombre junto a la alberca es, hoy mismo, una de las tecnologías verdes más prometedoras del planeta. La misma física. Usos completamente opuestos. El problema central de este edificio no era el lujo, ni el mantenimiento, ni un error de construcción. Era algo que tú ves todos los días y que jamás considerarías peligroso, la luz del sol. Y ojo, no hablamos del calor brutal que ya de por sí tiene Las Vegas en verano. Eso lo esperaba todo el mundo. Lo que ocurría en el Dara era algo mucho más específico, mucho más raro y, sobre todo, prevenible. Tan prevenible que, cuando entiendas el principio detrás de esto, vas a preguntarte cómo es posible que nadie lo detuviera a tiempo. Pero antes de eso, necesito explicarte cómo la luz del sol se transforma en un arma. Porque ahí está la clave de todo. Quédate con este concepto, porque es el corazón de toda la historia, la convergencia solar. Funciona así. Cuando la luz del sol golpea una superficie plana, la energía se dispersa. Rebota en 1000 direcciones, se reparte, se diluye. Por eso un espejo o una pared blanca iluminan un cuarto sin incendiarlo. La energía está ahí, pero repartida. Inofensiva. Pero cuando esa misma luz golpea una superficie curva hacia adentro, una superficie cóncava, con forma de cuchara o de antena satelital, pasa algo radicalmente distinto. La luz ya no se dispersa. Se refleja hacia el centro. Y toda esa energía que estaba repartida se concentra en un solo punto. Un punto diminuto. Un punto ardiente. Y aquí viene lo importante, ese punto no se queda quieto. Se mueve. Sigue al sol a lo largo del día como si estuviera cazando algo. ¿Y adivina qué había justo en la zona donde ese punto iba a aterrizar? Espera, porque eso lo dejamos para dentro de un momento. Probablemente ya jugaste con este principio cuando eras niño, sin saberlo. Una lupa, una hoja de papel, un día soleado. La sostuviste, moviste la mano hasta encontrar el punto perfecto, y de pronto ese puntito de luz se volvió más pequeño, más brillante, más caliente, hasta que el papel empezó a echar humo y prenderse. Lo fascinante es que el vidrio de la lupa no añadía ni una sola gota de energía. Solo tomaba la luz que ya estaba ahí y la concentraba. Esa es toda la magia. Y esa es toda la amenaza. Ahora hazlo más grande. Mucho más grande. En lugar de una lupa del tamaño de tu mano, imagina una superficie curva de 57 pisos de altura, hecha enteramente de vidrio. Y en lugar de una hoja de papel, pon una piscina llena de personas justo en el punto donde toda esa luz se concentra. Esa, exactamente esa, es la historia del Hotel Dara. Y todavía no llegamos a la peor parte. La fachada del Dara que da hacia el sur es cóncava. Se curva hacia adentro en un arco largo y elegante que recorre los 57 pisos del edificio de arriba a abajo. Desde la calle se ve espectacular. Moderno, escultural, audaz. Es exactamente el tipo de diseño que gana premios de arquitectura y que aparece en las revistas. Pero desde el punto de vista de la física, ese mismo edificio no es elegante. Es un espejo parabólico gigante. Una antena solar de varios pisos apuntando, con precisión casi quirúrgica, hacia la piscina de abajo. Y aquí está el detalle que lo cambia todo, este efecto no era ningún misterio científico. No era tecnología de punta ni un fenómeno desconocido. Era uno de los principios más viejos y mejor documentados de la óptica. ¿Qué tan viejo? Quédate, porque la respuesta te va a sorprender. Cuenta la leyenda que los antiguos griegos usaron escudos de bronce curvados para concentrar los rayos del sol sobre los barcos romanos y prenderles fuego a distancia. Si verdad o sea mito, hay algo que no está en discusión, las matemáticas detrás de esa idea se entienden y se aplican desde hace siglos. De hecho, los ingenieros modernos usan exactamente este principio para construir hornos solares capaces de alcanzar los 3000 grados centígrados. Para que te hagas una idea, eso es más caliente que la lava de un volcán. Suficiente para fundir acero como si fuera mantequilla. Y aún sabiendo todo esto, se construyó el Dara de todas formas. Colocaron la piscina justo en la zona donde la luz se concentraba. Le entregaron bebidas a los huéspedes. Los invitaron a sentarse.
Los acomodaron, sin saberlo, exactamente en el punto focal. ¿El resultado? Llegó más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Las víctimas describieron la experiencia casi siempre de la misma manera. Primero, un calor extraño, demasiado intenso, demasiado concentrado en un solo punto del cuerpo. Luego, la confusión. Y después, el pánico. Una de ellas lo contó así: cuando empezó a sentirlo, lo primero que pensó fue algo absurdo, casi cómico. Pensó que se había roto la capa de ozono, porque sentía que la piel se le quemaba de una forma que no era normal. No fue sino hasta que corrió a refugiarse bajo una sombrilla, y descubrió que la sombrilla no servía de nada, que entendió que el peligro no venía de arriba. Venía del edificio. Y esa fue apenas una de muchas quejas. Porque las quejas empezaron casi desde el primer día. El hotel abrió sus puertas en 2009. Y los reportes de huéspedes quemándose comenzaron casi de inmediato. Pero hubo un caso que lo cambió todo. Uno que saltó de los reclamos internos del hotel a los titulares internacionales. El protagonista fue un abogado de Chicago llamado Bill Pendes. Estaba sentado tranquilamente junto a la piscina cuando sintió un calor intenso, anormal, en la parte de atrás de la cabeza. Pensó lo lógico: es el sol de Nevada. Movió su silla para escapar. Pero el calor lo siguió. Se quedó pegado a él, como si algo lo estuviera apuntando. Entonces estiró la mano hacia su bolsa de plástico, y la encontró derritiéndose entre sus dedos. Suavizándose, deformándose. Y aquí viene el dato que pone la piel de gallina: Bill no estaba bajo el sol directo. Estaba sentado bajo una sombrilla, a la sombra. El rayo de calor lo alcanzaba de costado, rebotando desde el vidrio del edificio. No venía del cielo. Venía de la pared. Y lo más inquietante es lo que el personal del hotel le dijo después. Cuando Bill reportó lo que le había pasado, esperaba sorpresa. Esperaba que le dijeran que era un accidente rarísimo, imposible de prever. En cambio, le dijeron algo que le heló la sangre: esto pasa todos los días. Resulta que los trabajadores de la piscina ya habían desarrollado una especie de rutina secreta para sobrevivir al fenómeno. Sabían más o menos a qué hora del día el rayo de calor empezaba a barrer la cubierta, y andaban avisándoles a los huéspedes cuando se acercaba la zona caliente. Algunos hacían caso y se movían. Otros simplemente no entendían de qué demonios les estaban hablando, hasta que el calor los alcanzaba. Piénsalo un segundo. El hotel ya sabía. Los empleados ya tenían un protocolo informal. Habían normalizado un rayo de calor que derretía plástico. Y aún así, la solución que escogió la empresa no fue la que tú estás pensando. Cuando la historia explotó en los medios, MGM Resorts, la empresa dueña del hotel, no tuvo más remedio que reconocer el problema públicamente. Pusieron toldos temporales sobre las zonas más afectadas de la piscina. Entrenaron al personal para advertir a los huéspedes. Y le pusieron un nombre suave, casi tierno, al fenómeno: lo llamaron un problema de microclima. Un inconveniente menor. Algo temporal. Nada de qué preocuparse. Lo que no hicieron fue arreglar el edificio. ¿Por qué? Porque arreglar el edificio significaba enfrentar una pregunta tremendamente incómoda. Una pregunta cuya respuesta nadie quería decir en voz alta. Y esa pregunta nos lleva directo a un solo hombre. La pregunta era esta: ¿cómo es posible que un desarrollo de $9.000 millones, en su momento, el proyecto de construcción privado más grande de la historia de Estados Unidos, terminara con una fachada de vidrio que concentraba calor letal sobre huéspedes que estaban pagando por estar ahí? $9.000 millones. El proyecto privado más caro jamás construido en ese país. Cientos de arquitectos, ingenieros, consultores y revisores. Y aún así, nadie detuvo el rayo. La respuesta a ese enigma tiene nombre y apellido. Y cuando descubras que no fue su único edificio con este problema, vas a entender que esto no fue mala suerte. El Brara fue diseñado por Rafael Viñoly, uno de los arquitectos más reconocidos y celebrados de su generación. No hablamos de un improvisado. Hablamos de un hombre cuyos edificios se reparten por todo el mundo: salas de conciertos, centros de investigación contra el cáncer, universidades enteras y algunos de los rascacielos más famosos del planeta. Por eso lo que confesó cuando estalló el escándalo es tan difícil de digerir. Porque no fue la confesión de alguien que no sabía. Fue exactamente lo contrario. Cuando la prensa lo enfrentó, Viñoly reconoció algo que, en teoría, debería haber terminado la discusión de inmediato: el problema de la convergencia solar ya había aparecido durante la fase de diseño. Las simulaciones por computadora lo habían detectado. El defecto era conocido antes de que el edificio estuviera terminado. Léelo otra vez. Lo sabían. Lo vieron en pantalla. El programa les avisó. Y aún así, terminaron de construir el edificio igual. ¿Su explicación? Que el sol de Las Vegas, en ciertas épocas del año, amplificaba el efecto más allá de lo que los modelos habían anticipado. Que la realidad superó a la simulación. Sería una excusa creíble, si no fuera porque, 3 años después, ocurriría exactamente lo mismo. En otro continente. Con el mismo arquitecto.
Año 2013. 3 años después de que el rayo de la muerte del Brara diera la vuelta al mundo, se inauguró un nuevo edificio en el número 20 de Fanchett Street, en pleno centro de Londres. Un rascacielos imponente. Diseñado por el mismo arquitecto. Con exactamente el mismo defecto estructural. Por su silueta tan particular, más ancho arriba y más angosto en la base, como un radio portátil, los londinenses lo apodaron de inmediato el walkie-talkie. Un apodo simpático. Cariñoso, incluso. Pero ese apodo no le iba a durar mucho. Porque a las pocas semanas de abrir, la ciudad le encontró uno nuevo. Y este no era nada cariñoso. Para septiembre de 2013, apenas unas semanas después de abrir, el edificio ya tenía un segundo apodo, el walkie-scorchy. Algo así como el achicharrador. Y se lo ganó a pulso. Un empresario llamado Martin Lindsay estacionó su Jaguar en East Chip, una calle angosta justo al sur de la torre. Cuando volvió, encontró su auto dañado. La carcasa del espejo lateral se había derretido en parte. La carrocería expuesta al reflejo del edificio estaba deformada, con burbujas, como si alguien le hubiera pasado un soplete. Hasta el emblema del Jaguar se había reblandecido por el calor. Un auto de lujo, derretido en plena calle, por el reflejo de un edificio. Y eso fue solo el comienzo, porque cuando los periodistas midieron la temperatura real de ese rayo en la calle, el número dejó a todo el mundo sin palabras. La temperatura en la trayectoria del rayo, ahí mismo en la banqueta, se midió en más de 70 grados centígrados. Suficiente para cocinar carne. Suficiente para freír un huevo. Y eso fue, literalmente, lo que hicieron los periodistas al día siguiente, pusieron una sartén en la acera, frente a las cámaras, y frieron un huevo con el reflejo del edificio. Pero la cosa no paró ahí. El rayo se activaba alrededor de 2 horas cada tarde, en el final del verano, justo cuando el ángulo del sol se alineaba perfecto con la curva de la fachada. Una barbería cercana reportó que la luz entraba por su ventana con tanta fuerza que chamuscaba el cabello tirado en el piso. Reporteros pusieron pedazos de alfombra dentro del rayo y cronometraron cuánto tardaban en empezar a arder. Y un periodista de la BBC derritió una barra de chocolate en menos de un minuto. En plena calle. En Londres. Que no es exactamente famosa por su sol. La empresa dueña, Land Securities, reaccionó rápido. Instalaron una pantalla temporal de aletas verticales en la base de la sección curva para interrumpir el rayo antes de que llegara al nivel de la calle. ¿Funcionó? Sí. El rayo se cortó. Pero presta atención a una palabra, temporal. No estaba planeado. No era parte del diseño. Fue un parche de emergencia, instalado a las carreras, en un edificio recién estrenado que costó una fortuna. Y lo más revelador llegó cuando le preguntaron al arquitecto qué había salido mal esta vez. Porque su respuesta fue casi idéntica a la que ya había dado por Las Vegas. Sobre Londres, Viñoly explicó que sus modelos se habían concentrado en el periodo del solsticio de verano. Que la ventana específica de septiembre, ese momento exacto en que el rayo apareció, simplemente no se había considerado en el análisis. Otra vez la misma estructura de excusa. El modelo era correcto, pero la realidad eligió un momento que el modelo no revisó. Y aquí es donde tenemos que detenernos a pensar. Porque ya no hablamos de un accidente. Hablamos de 2 edificios, en 2 países distintos, en 2 continentes distintos, con el mismo arquitecto y exactamente el mismo defecto. Eso obliga a una pregunta brutal, ¿esto fue mala suerte, o fue algo peor? La respuesta fácil es decir negligencia. Pero la respuesta más precisa, y más perturbadora, es otra. El problema no fue de talento. Fue de incentivos. Piénsalo. A los arquitectos en la cima de la profesión se les contrata precisamente por ser distintos, por ser visualmente impactantes. Clientes del nivel de MGM o Land Securities no quieren una fachada segura, plana y aburrida. Quieren formas que se conviertan en íconos, en postales, en símbolos de la ciudad. Y el vidrio curvo, barrido, reflectante, hace exactamente eso. Se ve caro porque es caro. Se ve audaz porque lo es. El problema es que esa misma audacia es la que concentra el sol como una lupa gigante. El estudio solar que detecta un problema de convergencia lo hace un equipo de ingeniería distinto, aparte, y normalmente se revisa en un punto del proceso donde ya es tardísimo. Un punto donde rediseñar la fachada estrella significaría renegociar el proyecto entero. Volver a empezar. Tirar millones a la basura. Retrasar todo meses, quizás años. Y cuando un proyecto de miles de millones ya va tan avanzado, ¿qué es lo más fácil de hacer? No es detenerlo. Es anotar el riesgo en un documento, marcarlo como a mitigar más adelante y seguir construyendo. Eso es lo que pasó. El peligro no se ignoró por estupidez. Se ignoró porque detenerse salía demasiado caro. Y mitigar más adelante, en este caso, significó algo muy concreto. Mitigar terminó significando esto, toldos. Aletas temporales. Y empleados de piscina advirtiéndoles a los huéspedes que se movieran antes de que el rayo de calor los alcanzara.
Esa fue la respuesta de la industria a un defecto que ya conocían desde el principio. Parches. Avisos. Improvisación. Por suerte, la historia no termina ahí. Porque ambos edificios sí recibieron, con el tiempo, soluciones de verdad. Y entender cómo los arreglaron es justo lo que nos lleva al giro más sorprendente de toda esta historia. Con el paso del tiempo, los dos edificios pasaron por reformas serias. Al Dara le aplicaron un recubrimiento especial, una película antirreflejante sobre miles de paneles de vidrio curvo que, según la propia empresa, dispersó alrededor del 70% de los rayos concentrados. Le instalaron además grandes sombrillas y estructuras de sombra permanente sobre toda la cubierta de la piscina. En Londres, las aletas de emergencia del 20 de Fanchette Street se reemplazaron por una solución permanente, mucho mejor diseñada. Los rayos se controlaron. La gente dejó de quemarse. Los autos dejaron de derretirse. Y aquí es donde aparece la ironía más amarga, y a la vez más fascinante, de toda esta historia. Porque ese mismo fenómeno que quemó huéspedes y derritió un jaguar, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para salvar el planeta. Sí. Lo leíste bien. El mismísimo principio que convirtió al Dara en un arma es, hoy, la base de una de las tecnologías verdes más impresionantes que existen, la energía solar concentrada. Funciona así. Las grandes plantas solares de este tipo usan campos enteros de espejos curvos, colocados a propósito para hacer exactamente lo que el Dara hizo por accidente, concentrar la luz del sol en un solo punto. Pero en lugar de apuntar a una piscina llena de gente, apuntan a un receptor central. Toda esa energía concentrada calienta un fluido a temperaturas extremas, ese fluido genera vapor, y ese vapor mueve una turbina que produce electricidad limpia. Sin quemar petróleo. Sin carbón. Solo sol, espejos y geometría. El principio físico es idéntico, átomo por átomo, a lo que pasó en Las Vegas y en Londres. La diferencia no está en la física. Está en la intención. En una planta solar, en el punto focal hay un tubo de acero diseñado para soportar ese calor. En el Dara, en ese punto focal, había un abogado de Chicago tomando una bebida. Misma fuerza. La física correcta, en el lugar equivocado. Y esto no es teoría. Es lo que está pasando en este mismo momento, mientras ves este video. Justo en mayo de 2026, la Organización Internacional Solar PACS terminó de mapear todos los proyectos de este tipo que existen en China, y el número marea, 43 plantas en total. 26 ya funcionando y otras 17 en plena construcción, con al menos otras 7 a punto de empezar. Cada una de ellas hace, a propósito y a escala industrial, exactamente lo que el Dara hizo por accidente. Pero el dato que de verdad rompe la cabeza llegó apenas a principios de ese mismo mes. Una de estas torres solares, en el complejo de Tansan, logró algo que parecía imposible para la energía solar. Funcionó 96 horas seguidas. Sin parar. 4 días enteros generando electricidad, día y noche, incluso cuando el sol ya se había escondido. ¿El truco? Esa energía concentrada no se usa solo para producir luz al instante, calienta sales fundidas que guardan el calor como una batería gigante y siguen entregando energía durante horas después del atardecer. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros, aquí en Latinoamérica? Más de lo que crees. También en mayo de 2026 se dio a conocer que se propuso construir la primera torre de energía solar concentrada de Brasil, de 100 megavatios. Es decir, la misma arma que casi quema a un abogado en Las Vegas está a punto de cruzar a nuestra región, pero esta vez para darle electricidad limpia a miles de hogares. El rayo del Dara, domesticado, podría terminar iluminando ciudades de este lado del mundo. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Y aquí está lo curioso. Si dejas de lado el rayo de la muerte, el Hotel Dara es, en realidad, un buen hotel. Por casi cualquier medida normal, funciona. Las habitaciones están bien diseñadas, el edificio es visualmente impresionante y el servicio es de primera. Hoy en día, de hecho, le va bien. Recibe buenas reseñas de forma constante. Los huéspedes elogian los cuartos y el ambiente tranquilo. Y hay un detalle interesante, el Dara no tiene casino, lo que lo hace mucho más silencioso y relajado que casi cualquier otro hotel del Strip de Las Vegas. Las vistas desde los pisos altos son espectaculares. La ocupación se mantiene firme. La empresa lo posiciona como una de sus opciones más exclusivas y tranquilas de la ciudad. El rayo, en su mayor parte, fue domado. El recubrimiento especial bajó muchísimo la reflectividad. Las estructuras de sombra bloquean lo peor del fenómeno en las horas pico. Y la piscina, según casi todos, hoy es perfectamente agradable. Lo cual nos deja con una pregunta final bastante incómoda. Si el problema ya está resuelto, y el hotel es popular, y a todos les va bien, ¿de verdad importa todo esto? ¿No es agua pasada? Bueno, depende de cómo lo veas. Porque sí, el rayo se apagó. Pero el verdadero problema nunca fue el rayo. El verdadero problema fue que alguien debió tomar en serio esas simulaciones desde el primer día.
Y cuando ves que el mismo arquitecto repitió exactamente el mismo error en otro continente, ya no puedes hablar de mala suerte. Eso es un patrón. Eso es un sistema que premia la audacia visual por encima de la seguridad de la gente. Y eso nos lleva a la pregunta que de verdad debería quitarte el sueño. Si el proyecto privado más caro en la historia de Estados Unidos pudo pasar por alto algo tan básico como un espejo gigante apuntando a una piscina, que otros edificios se están levantando ahora mismo, en este preciso momento, con un defecto que alguien ya detectó, pero que nadie quiere rediseñar porque sale demasiado caro. Porque al final, esta no es solo una historia sobre un hotel raro de Las Vegas. Es una historia sobre cómo construimos el mundo. Sobre la línea finísima que separa una obra de ingeniería brillante de un peligro disfrazado de premio de arquitectura. La misma curva que concentra luz para darle energía limpia a una ciudad entera, puede quemarte la cabeza si la apuntan al lugar equivocado. La pregunta que te dejo es simple, ¿has notado tú algún edificio así? Una fachada, una estructura, un diseño que se ve increíble en la foto pero que, si lo piensas dos veces, parece tener un problema esperando a ocurrir. Porque la historia del Brara empezó exactamente así. Me gustaría leerte. En Fan y Medio Ambiente nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.